Prefacio al libro del Zohar con el Dr. Michael Lightman. La noche de la novia. Anfitrión. Hola a todos, hola Dr. Lightman. Vamos a seguir con esta serie de programas sobre el tema Prefacio al libro del Zohar, Introducción al libro del Zohar, que muestra el artículo La noche de la novia. Comienza el artículo con las palabras de que el autor del libro del Zohar estudiaba la Torá por la noche cuando la novia tenía relaciones sexuales con su esposo. Así que tenemos estas preguntas. ¿Por qué? ¿Quién es la novia? ¿Quién es el marido? ¿Qué significa noche? Esto sucedió, hasta donde sé, en tiempos del Imperio Romano, durante la guerra, con situaciones difíciles en la tierra de Israel, incluso el autor Rabbi Shimon Bar Yochai, él se escondía de los romanos. Así que aquí escribe el autor aparentemente algunas cosas abstractas que no tienen relación con los eventos del mundo que se revelaban ante él a su alrededor. Usualmente los libros están influidos por los eventos que el autor experimenta. ¿De qué habla esto de la noche de la novia? Dr. Lightman, la noche de la novia significa, es un estado por el que pasa la humanidad antes de la revelación del Creador. Cuando el deseo de la humanidad no está revelado por el Creador. Cuando el corazón de las personas, lo creado, todavía no se ha despertado para despertar sus corazones. Este es el significado de la noche de la novia. Anfitrión, entonces esto es oscuridad, ocultamiento. ¿Y la novia es la humanidad? Doctor Lehmann, sí, la novia es la humanidad, nuestra alma, nuestro deseo. Anfitrión, ¿y quién? ¿Qué significa? ¿Cuál es el nexo con el esposo? Doctor Lehmann, el esposo es el creador. Anfitrión, eso es raro, porque no podemos, hablamos de que la humanidad puede actuar con el creador, que no puede conectar. ¿Por qué necesita hablar de esto de esta manera? Bueno, dice el doctor Lehmann, así quisieras que fuera. Es fácil de decirlo. Anfitrión, no es solo por curiosidad, sino para que la gente pueda entenderlo mejor, doctor Lehmann. Bueno, es como se decidió que nosotros lo sintiéramos. Él experimenta algo profundo, no porque eligiera una imagen artística, sino porque todo lo que la humanidad siente ante la revelación del Creador se llama noche, y la unión de la humanidad con el Creador se llama la ceremonia de casamiento y luego la revelación del Creador en sus criaturas. Esto ya es al final. Anfitrión, y usted menciona en muchos de sus libros, en el prefacio al libro del Zohar, dice, la noche está llena de luz, solo que no podemos verla porque necesitamos el otorgamiento a la luz de Hasadim para verla así. ¿Cómo entender esto, Dr. Lightman? Si fuéramos de acuerdo con este otorgamiento, si quisiéramos acercarnos entre nosotros y al Creador, acabaríamos con este anhelo de oscuridad de la noche por luz. Anfitrión, entonces en nuestras relaciones, en mutuo otorgamiento, vemos oscuridad, ¿sí? No nos acercamos al otorgamiento de aplicarlo uno al otro, ¿cierto? ¿Podemos decirlo así? Sí, dice el doctor Lehmann. Anfitrión, ok, después usted escribe que todo nuestro trabajo es aceptar cada estado como oscuridad, como noche y convertirlo en día. Entonces, todo el método es tomar este estado de oscuridad cuando estoy otorgando y me siento muy mal, cuando doy y cuando doy al otro, necesito corregir eso, ¿sí? Sí, dice el doctor Lehmann. Anfitrión. Y luego,
En el artículo dice, habla del novio, Hatán. En hebreo dice que descendió y se casó con una mujer. Doctor Leiman, sí, Hatán en hebreo, Nahut, significa que él desciende del estado hacia la novia y la toma como mujer. Anfitrión, entonces él desciende. ¿Qué significa? Doctor Lyman, sí, él desciende, se viste, el Creador se viste como personas, de modo que las personas empiezan a alcanzarlo y entonces estas pueden comenzar a sentirlo cuando, cuando desciende a ellos y ellos lo estudian y así es como pasa. Esto es la primera cita que hace el Creador con el alma de la persona. Anfitrión, ¿cómo imaginar esto correctamente? Esto que el Creador se viste como personas. ¿Cómo sucede esto, doctor Leiman? Así es como sucede. Se viste en la persona, en cada individuo y en todos, y así es como se expresa. La persona empieza a sentir que tiene un anhelo por aprender sobre el significado de la vida, el despertar espiritual, la cercanía entre las personas y así sucesivamente, anfitrión. Entonces, esta es la primera manifestación del Creador. Doctor Lyman, sí. Anfitrión, enseguida él escribe, si alguien quiere leerlo, es el punto 129 en el texto original y dice, como está escrito, y el Todopoderoso hizo que le temieran porque no puede haber despertar desde abajo ni ascenso del hombre sin miedo. ¿Por qué necesitamos sentir este miedo ante el Creador? Doctor Lyman, ¿por qué fuimos creados por el Creador en el deseo de recibir, de obtener placer, de obtener llenado, y por eso para apresurarnos en este camino, él solo puede hacerlo por medio de influencia negativa, de que sintamos que no podemos hacerlo y así avancemos al despertar de la conexión, a acercarnos al Creador, anfitrión. Es por eso que siempre sentimos miedo, ¿cierto? Sin miedo no podemos alcanzarlo, ¿verdad? Doctor Lyman, sí. No lo podemos alcanzar. Así fuimos creados como egoístas. De entrada, solo el miedo nos puede guiar y después en adelante otras características. Anfitrión, siguiente punto. Dice Rav Amnuna Saba dijo, no dejes que tu boca haga que tu carne peque. Uno no debe permitir que de su boca salga un mal pensamiento que llega, porque hará que la carne santa, marcada por la santa unión, sea arrastrada al pecado. ¿Puede explicar esto? ¿Por qué no debe permitir que de su boca salga un mal pensamiento que llega? Doctor Lyman. La persona necesita cuidar su boca y entender que solo la verdad buena puede salir de su boca y así se acerca al Creador. Anfitrión, entonces esto de su boca, sus labios, no es una metáfora, ¿cierto? Sí, dice el doctor Lyman. Anfitrión, boca, labios, entender que decir cosas malas, lo malo, causa malos pensamientos, ¿correcto? Doctor Lyman, sí. Anfitrión, y en este estado, el del pensamiento que se vuelve una razón para que el creador, para que el creado transgreda el pacto sagrado. Doctor Lyman, esto es nuestro deseo, no pensamientos. Cuando queremos satisfacer algo en este mundo y debemos tener cuidado de protegernos para que estos deseos, placeres, sean santos. ¿Cómo decirlo? Sí, que sean santos, por así decirlo.
Anfitrión, para no dejarme caer y luego, así que, ¿cómo sería esto si de pronto una persona tiene algunas quejas hacia otros? Y ok, está bien, pero si quiere externar lo que así sufre y la otra persona que lo capta también sufre y aquel de quien se está hablando también, doctor Lehmann, sí, sí. Anfitrión, ¿y cómo funciona el sistema, doctor Lehmann? Porque todos estamos interconectados, no importa quién es, de quién lo escucha y demás. Porque todos estamos interconectados y desde el principio de nuestro mundo físico, nos desconectamos por la distancia que nos separa y la incapacidad para escucharnos unos a otros, sentirnos unos a otros, pero realmente, en general, no hay obstáculos. Anfitrión, de modo que así es el sistema, todo el sistema, ¿cierto? Aún para un individuo, ¿cierto? Doctor Lehmann, sí. Anfitrión, pero ¿por qué ese significado de que no permitas que tu boca diga cosas malas en el mundo de las acciones? Porque estas son revelaciones, dice el doctor Lehmann. Cuando dices algo en voz alta, cuando exhalas algo, estás conectando con todo el mundo y estás despertando en él ondas positivas o negativas, anfitrión, y la acción es aún peor cuanto más dirigida es o fue. Sí, seguro, dice el doctor Lehmann. Anfitrión, esto es el mal de ojo, el mal pensamiento, la mala palabra, el mal pensamiento, porque los cabalistas dijeron acerca de la palabra mal como algo horrible que destruye el sistema y la acción, y esta se vuelve peor cuando alguien hace algo contra alguien. Doctor Lehmann, sí, está claro, sí. Aun cuando no solo decir cosas malas, sino tener malos pensamientos. Anfitrión, ¿pero qué hacer? Yo no tengo control en mi pensamiento. Bueno, dice el doctor Lehmann, cuando cambias, cuando te adelantas para que estos pensamientos no aparezcan en ti, anfitrión, entonces lo principal es hacer un esfuerzo, ¿cierto? Si te aplicas para hacerlo así, entonces lo haces. Y si tienes malos pensamientos, entonces no hay nada que hacer. No hay nada de qué culpar a la persona si hace el esfuerzo, ¿ok? Sí, dice el doctor Lehmann. Anfitrión. Continúa diciendo que alguien nombrado del infierno, su nombre es Duma, varios miles de decenas de ángeles destructores están con él. Leí este artículo antes del programa y fue difícil, muy difícil entenderlo y sacar algunas preguntas. ¿Qué clase de deseos se llaman ángeles destructores? Doctor Lehmann, ángel es una acción espiritual, práctica. No importa qué es exactamente, un ángel es una acción y hay ángeles buenos y ángeles malos. Buenas acciones de las personas. Anfitrión, acciones de la persona o fuerzas positivas o negativas dirigidas a la persona. Doctor Lehmann, fuerzas, no importa, pero dentro de la persona todo comienza del pensamiento. Hay buenos pensamientos y malos pensamientos o intenciones. Anfitrión, aquí dice que que hay un infierno de alguien que lo gobierna llamado Duma. ¿Deberíamos conocerlo? Doctor Lehmann, no tenemos que saber de eso. No va a pasar nada horrible si no lo hacemos. Anfitrión, ¿y qué es este infierno? Doctor Lehmann, ¿infierno? Imaginémonos a nosotros mismos. No tenemos una muy buena imaginación acerca del miedo. Anfitrión, ¿cuál es la mejor forma de imaginarlo? Aún así está escrito sobre el infierno, se escribe de ello. ¿Cómo imaginarlo? Tenemos algunas imágenes típicas. Doctor Lehmann, bueno, es como una corte de alguien que está siendo juzgado por sus pensamientos, sus actos. Anfitrión, ¿él es el juzgado o él se juzga a sí mismo? Doctor Lehmann, él es el juzgado. Anfitrión, lo que dice a continuación es completamente diferente a cómo empieza la historia. Habla del rey David, quien cometió adulterio con una mujer casada y todo lo que pasa alrededor.
y dice que tiene que ser condenado a muerte. ¿Qué significa cometer adulterio con la mujer de otro hombre? ¿Y por qué un rey como el rey David, que era un hombre justo, cometió tal acción, doctor Lyman? Sí, es cierto. Él era un verdadero hombre justo. Y lo que está descrito en la Torá, como se ve desde fuera, hubo un reclutamiento militar durante su reinado y, y su amigo estaba liderando un regimiento y sí, liderando un regimiento y tuvo que ir a la guerra. David lo envió y luego, cuando se fue, entonces David él tuvo una conexión con su esposa y con esto le hizo mucho daño a él y a otros. Aquí hay muchos cuestionamientos. Primero, deberíamos notar la advertencia de no con una mujer casada, especialmente con el hombre que mandas a la guerra y demás. Así que luego se explica que realmente ella ya no era más su mujer, porque aquellos que van a la guerra se divorcian por adelantado para que puedan dejar a la esposa libre de casarse de nuevo. Y así es, anfitrión. Y más enfocados en el trabajo espiritual dentro de la persona, lo que pasa, ahí está claro. Pero dentro de la persona, ¿qué significa internamente la persona no cometer adulterio? Doctor Lyman, estos son temas muy difíciles. A la persona se le enseñan estos pensamientos y sentimientos y con sus decisiones se encuentra en este tipo de estados. Anfitrión, usted explicaba que la esposa de alguien es el deseo de recibir de la persona. Sí, dice el doctor Lyman, es la intención para el mismo. Anfitrión, ¿y qué significa que no tienes permitido meterte con la esposa de alguien con quien tienes un vínculo? ¿Qué significa no usar el deseo de alguien para ti mismo? Que no debes usar para ti mismo el deseo de tu amigo. Sí, seguro, dice el doctor Lyman. Anfitrión, entonces tu amigo, su deseo, que es su esposa, no puedes usar su deseo para ti mismo, ¿cierto? Sí, dice el doctor Lyman. Anfitrión, y si hablo de la parte interna de una persona, ¿qué tipo de deseos no tengo permitido usar? Doctor Lyman, para mí, en una persona es muy difícil de imaginar. Anfitrión, entonces, si hablamos de un grupo de personas, ¿sí? Sí, dice el doctor Lyman. Anfitrión. Siguiente. El día da día a día, entrega. Doctor Lyman. Día a día, entrega palabras. La persona debe intentar tener transiciones suaves de un día a otro, a la noche, y entre una noche y otra para el día. Luego todas las noches se vuelven un día y los días se convierten en un día. Anfitrión, entonces el día es mi estado en el cual tengo la grandeza del Creador, la grandeza de sus cualidades, y las noches son cuando me encuentro en el exilio de esto, ¿sí? Sí, dice el doctor Lyman.
Anfitrión, y el último es el número 150. De pronto, estos puntos aparentan a alguien que escribe, alguien que lee esto como conectados, pero aparentemente no. Siéntense, queridos, siéntense y renovemos la corrección de la novia en esta noche, en la que todos los que se unan a ella en esta noche están guardados todo este año desde arriba y desde abajo, y este año transcurre en completa paz para él. De ellos está escrito: un ángel del Señor está en el campamento alrededor de los que le temen y los salva. Prueben y vean cuán bueno es el Creador. ¿Qué significa esto, doctor Lyman? Que aquellos que van en este camino para agregar a la corrección general, ponen las noches y todos los días juntos y los convierten en un solo día, y este día será eliminado para la persona. Anfitrión, ¿y qué significa que todo el año es guardado a lo largo del año? Y la última pregunta: ¿cómo usar este libro para mejorar la situación en el mundo? Porque nosotros, para que lo leamos de una forma no tan abstracta, doctor Lyman, bueno, léanlo de esa forma, piensen en el mundo y luego van a entenderlo más profundo, lo van a entender. Anfitrión, ¿y cómo? Porque el texto no está conectado a los eventos que están sucediendo en el mundo, doctor Lyman, no importa. Es como una medicina. ¿Solo la tomo? Dice el anfitrión. Sí, solo tómalo y verán cómo actúan ustedes, anfitrión. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra intención al leerlo? Doctor Lyman, solo para que el mundo se convierta en un mejor lugar. Anfitrión, entonces lo lees, únicamente no entiendes nada, nadie, solo para que el mundo sea mejor. Doctor Lyman, sí, ese es el asunto. Gracias, muchas gracias, dice el anfitrión, y hasta la próxima. Adiós, adiós. Introducción al libro del Zohar, La noche de la novia.